gracias, bienvenido. Bueno, hoy lo que se ha dado es una fiesta democrática en el cual el pueblo ecuatoriano se ha pronunciado. Y el pueblo ecuatoriano es el mandante, tanto el presidente como los legisladores son sus mandatarios. Había un expresidente americano, Abraham Lincoln, que decía que todo se basa en el pueblo es el que decide. Y hoy se ha decidido, y se ha decidido con esperanza. La esperanza es que en el país se acabe, o por lo menos se ataque o se paralice el narcoterrorismo, la delincuencia organizada, la corrupción, y yo creo que el voto de todos los ecuatorianos en ese sentido ha sido contundente. Doctor, mucho gusto. Le saluda Pablo San Martín. ¿Cómo Doctor está? Tarelas, un gusto. A ver, la Gracias, consulta que igual. vive el pueblo ecuatoriano, porque estamos a la espera de los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral, y como usted muy bien lo plantea, y creo que también era la visión del pueblo ecuatoriano, replantear las bases constitucionales de la República del Ecuador, donde la división de poderes sea el soporte de la República del Ecuador, donde la democracia sea el camino de encuentro de las circunstancias positivas y a lo mejor negativas del Estado ecuatoriano, pero en ese disenso buscar la construcción de un consenso que permita fraguar correctamente la democracia en el Estado ecuatoriano, señor doctor. Entonces, este pronunciamiento del pueblo ecuatoriano como que da una lectura de que hay una madurez política por parte del mismo, señor doctor. Sí, es que quien ha ganado hoy es el pueblo. Quien ha ganado hoy es el país. Y eso hay que tenerlo claro. Y mientras usted me hacía la pregunta, me recordaba un concepto de democracia que a mí siempre me ha parecido muy esclarecedor, que la democracia es el régimen de las armónicas discrepancias. Eso es fundamental. Es decir, se puede discrepar, obviamente, en una democracia y en un Estado, pero se tiene que tener muy claro hacia dónde va el país y cuáles son los enemigos del Ecuador en el año 2024. Yo espero que el gobierno nacional entienda lo que ha ocurrido, este voto favorable de que el país cambie y que lo entienda en ese sentido y que el presidente con inteligencia y con cordialidad pueda aplicar lo que el pueblo ha decidido el día de hoy. Señor doctor, claro, bajo esa premisa a criterio netamente personal, en eso sí recalco, señor doctor, se va a necesitar del apoyo y el soporte de la claridad del pensamiento republicano de los ciudadanos ecuatorianos de todos los sectores para poder a lo mejor reparar daños constituyentes que están dentro de la Constitución de la República del Ecuador y fortalecer la presencia constitucional a lo mejor en esta legislación comparada, si cabe el término, señor doctor, sobre temas normativos constitucionales, para que el Ecuador no sucumba, sino más bien vaya al progreso de un Estado solidario, unitario, democrático, republicano y todo lo que se pueda determinar en beneficio del pueblo y también del Estado ecuatoriano, señor doctor. Sí, yo comparto totalmente lo que usted tan inteligentemente señala. Y cuando lo oía, me recordaba el nombre de Clemente Yerobi Indaburo, que con un corto interinazgo pudo sacar al Ecuador adelante.
El presidente Noboa le queda, creo que es un año. Entonces debe dedicarse con firmeza, con trabajo, con constancia y con honestidad a sacar al Ecuador adelante. Y obviamente debe ser un llamado nacional a todos, de todos los sectores, para que se unan para sacar adelante al Ecuador sobre problemas tan difíciles que tenemos, como son el narcotráfico, como es la delincuencia organizada y como es la corrupción generalizada. El ejemplo más claro es un poder judicial totalmente corrupto, con muy pocas excepciones. Entonces, es urgente un llamado nacional de colaboración sin banderas, en el cual la única bandera sea el amarillo, azul y rojo, es decir, la bandera del Ecuador. Señor doctor, con la experiencia suya de un conocimiento en el tema constituyente, constitucional y principalmente de jurisprudencia, porque eso es lo que tenemos que señalar en el Ecuador. El Ecuador, claro, conocemos los aspectos jurídicos existentes y que regulan la vida diaria del ciudadano, pero necesitamos tener una sapiencia en jurisprudencia para poder determinar si lo que se hizo en Montecristi era lo que necesitaba la República del Ecuador o es que esta consulta nos va a permitir topar temas profundos de la Constitución de la República del Ecuador sin necesidad de acudir a una constituyente, señor doctor, porque a lo mejor ahí está el problema político que podría contaminar una asamblea constituyente, señor doctor. Mire, usted va más allá. Lo que se ha logrado hoy con el pronunciamiento popular es enfrentar temas tan graves como los que habían señalado. Pero la Constitución de Montecristi, yo creo que es una de las peores constituciones que ha tenido el Ecuador. Lástima que no está vivo Monseñor Larrea Holguín, que tenía un libro en que analizaba constitución por constitución, se llamaba Derecho Constitucional Ecuatoriano. Hay una serie de fallas, hay una serie de vicios, hay una serie de errores que deben de ser corregidos. Yo aspiro que eso se haga, porque el Ecuador no puede avanzar más por una constitución que tiene una serie de errores ideológicos, porque eso fue calcado. Los que vinieron a hacer el proyecto fueron eso se conoce, es público, unos abogados españoles que nunca tuvieron ninguna influencia en España, que estuvieron haciendo la constitución de Chávez y que después vinieron contratados aquí al Ecuador. Hay unos errores enormes y eso debe y es fundamental reformar. El presidente Noboa le queda, digamos, solo un año, pero quizás coordinando con la Asamblea se podrían hacer una serie de reformas a la Constitución para evitar ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Perfectamente, doctor. Y aquí hay una situación que le quiero consultar, porque veo el resultado electoral que el día de hoy lo detalló y lo precisó el pueblo ecuatoriano a través de su libre expresión, porque eso es el voto, el sufragio en las juntas de receptores del voto, la libertad de expresarnos y opinar libremente, señor doctor. Creo, sin equivocación alguna en ese sentido, que el Ecuador entra en una dinámica de revisar su política de relaciones exteriores con otros estados sobre temas de libertad, justicia y fraternidad, señor doctor. Mire, había un presidente norteamericano que decía que el voto de un ciudadano es comparable como una bala de cañón. De ahí la importancia de ir y de votar. El Ecuador debe reestructurar su política internacional. Hay varios errores.
y es que la política exterior no puede ser llevada solamente por la Cancillería. La Cancillería es un cuerpo burocrático. La política exterior debe ser coordinada con los medios de comunicación, con las universidades, con los analistas. Es decir, hay que hacer un plan de política exterior, un plan prospectivo. Y obviamente el que ejecuta la política exterior es el gobierno. Pero no solo la pueden dejar a un órgano burocrático y se debe de llamar a los diplomáticos muy ilustres que ahora están, digamos, ya retirados, pero en momentos tan difíciles que vive el Ecuador, ante los ataques de México. Yo pienso en Luis Gallegos Chiriboga, que fue ex canciller y embajador varias veces en las Naciones Unidas, Jaime Merchán, varias veces viceministro y embajador, Marcelo Fernández de Córdoba, que es el más importante negociador que ha tenido el Ecuador. Entonces deberían llamarse, y hay muchos más, deberían llamarse a estos ecuatorianos y además reprogramar lo que es la política exterior. No es de un día para otro. Se necesita un plan de política exterior y ojalá se lo haga. Doctor, ¿estaría al mismo nivel o posiblemente en las mismas capacidades, por ejemplo, del Poder Judicial de construir, si cabe el término, una academia en el sentido de la diplomacia ecuatoriana en relación a otros estados para poder tener una política de Estado en el contexto internacional, pero con Bueno, conocimiento de causa? la hay. Es una academia que se llama Academia Diplomática, que sucede es la ex casa de Galo Plaza Lazo, y se manejaba muy bien hasta que el presidente Correa en esos 10 años la cerró. Es decir, que tenemos 10 años de diplomáticos que no ingresaron por la Academia Diplomática. Mire lo grave que le estoy señalando, ¿no? Claro. Pero ya en el gobierno de Lenín Moreno, el canciller Valencia la reabrió. Eso es importante, la preparación. Por otro lado, en el Ecuador también hay la cuota política, que lo hay en todos o en la mayoría de los gobiernos, pero la ley del servicio exterior dice que se debe nombrar a personas en la cuota política que han hecho o han tenido servicios relevantes al Estado. Importantísimo. Servicios relevantes al Estado y no a los amigos o partidarios que le hacen mucho daño al país. Doctor, hay unos temas vitales y esenciales que son oportunos preguntar, no solamente en este momento, sino que de aquí a futuro. Por ejemplo, el tema de la diplomacia con lo que aprobó el pueblo ecuatoriano sobre la extradición de ciudadanos. Otro tema, señor doctor, el presidente Daniel Noboa hace poco dijo objetivos militares a ciudadanos extranjeros que posiblemente habitan otros territorios internacionales. Entonces, las capacidades militares que el día de hoy también tocó el pueblo ecuatoriano, a lo mejor tenemos que abordarlo ya de forma serena, consciente de cómo está la Constitución de la República del Ecuador. Por eso era mi inquietud sobre el tema de la diplomacia, porque la diplomacia es parte también de la fuerza militar en el aspecto político. La fuerza militar es cuando escasea ya la diplomacia, señor doctor, en temas de estados. Sí, totalmente de acuerdo con usted. El pueblo ecuatoriano aprobó la extradición de nacionales. Es decir, que si hay delitos de narcoterrorismo, podemos extraditarlo. Pero habría quizás en otra entrevista conversar, porque nosotros a su vez podemos solicitar la extradición de tanta persona que ha delinquido y sigue en el exterior. A mí me llama la atención, por ejemplo, el caso del señor Luque, que estando en Argentina, todavía el gobierno ecuatoriano no lo puede extraditar, y así muchos otros casos.
Yo comparto con usted la idea de que una vez que se den los resultados, el presidente pues debe de sentarse y ver bien todo lo que va unido a lo que se ha pronunciado hoy el pueblo ecuatoriano. Señor doctor, quiero conocer su criterio. Uno de los aspectos esenciales y vitales de la democracia directa, que es la democracia representativa, sale mal parada con este resultado electoral, señor doctor, cuando muchos partidos políticos y movimientos no estuvieron a la altura de establecer un diálogo y una discusión amplia sobre estos temas, señor doctor. Y más bien el pueblo ecuatoriano es el que decidió qué es lo que se debe topar ya como política de Estado, señor doctor. Usted me hace recordar una expresión del expresidente José María Velasco Ibarra, que decía, el pueblo ecuatoriano es intuitivo, y hoy ha sido intuitivo. Ha votado para enfrentar estos problemas. Los partidos políticos en el Ecuador, la gran mayoría están en crisis porque defienden sus ideologías o sus intereses sobre los intereses del país. Eso es gravísimo.